Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, os preguntaréis qué hago un sábado por la mañana sin arreglar ni nada de nada aquí grabando. Bueno, pues se debe todo a que, bueno, hace aproximadamente 2 años y medio, un muchacho, hijo de una conocida, estaba estudiando criminología y me pidió si por favor podía hacerme una entrevista sobre ETA político-militar. Y yo pues le dije sí, agradecida, pero bueno, yo tengo una opinión demasiado radical en ese extremo. Y me dijo, bueno, no importa, si no, dice, pero ¿y te lo puedo grabar? Y yo sí, por supuesto. Estoy muy orgullosa del muchacho. Lo conozco, pues lo he visto un par de veces, pero un muchacho muy educado, un chaval muy majo, de verdad. Y bueno, pues vino, me grabó la entrevista y todo muy bien. Y luego posteriormente me llamó y me dijo bueno, que su tutora le había dado, no sé si me dijo, un sobresaliente en el trabajo de esa entrevista. Y bueno, pues hoy tengo el privilegio de decir que este muchacho es Víctor Carazo Colón. Este muchacho ya se ha graduado en criminología. Por fin tenemos un criminólogo más en la sociedad. Y bueno, me mandó un WhatsApp diciéndome que si por favor podía leer su trabajo de fin de grado en criminología. Yo le dije que sí, que por supuesto que sí, que no lo dudara en ningún momento, y a ello me dispuse. Y también, una vez he leído, le dije, Víctor, ¿tendrías algún inconveniente en que yo eh, te grabara tu, tu trabajo de fin de grado en mi canal oficial de YouTube? Y me dijo, no, adelante, puedes hacerlo sin ningún problema. Y bueno, pues me dispongo a leer parte de su trabajo. Evidentemente que no va a poder ser todo, porque es bastante extenso, pero sí que bueno, por lo menos que darle una pincelada y que sepáis que bueno, pues por qué no los ya antiguos criminólogos versados en la materia no podemos ayudar a los nuevos, aunque el porvenir de los criminólogos es bastante incierto. Pero bueno, nunca hay que perder la esperanza de que esto va a ir cada día mejor y vamos a poder ser unos profesionales más dentro de esta sociedad que la verdad no lleva muchos visos de recuperar la moralidad y los valores que existían, que tampoco eran aquellos valores de la dictadura, pero sí por lo menos esos valores basados en la educación y en el respeto. Pero no quiero hacer más largo todo esto, y bueno, deciros que este trabajo que ha confeccionado Víctor Carazo Colón se trata sobre delitos de odio contra el colectivo, como bien os he mencionado, LGTBT, y nos habla de la homofobia y de la discriminación que hay respecto a todo esto. Y voy a comenzar bueno, pues lo que es la introducción. Y dice así: en la sociedad actual, los delitos de odio son una preocupación que atañe a toda la sociedad y es sufrida especialmente por diversas personas y colectivos que han sido catalogados como oprimidos o especialmente vulnerables por su situación social, económica o política. Es por esto por lo que es de gran importancia la realización de este trabajo de investigación sobre los delitos de odio, especialmente
los sufridos por parte del colectivo LGBT. En este trabajo se hablará de los delitos de odio, así como de los diferentes aspectos psicosociales que los rodean, sus posibles causas tanto neuropsíquicas como culturales y sociales, además de sus consecuencias tanto en la sociedad como a nivel legislativo y en los daños y las secuelas que las víctimas de estos delitos sufren, así como los distintos tipos de victimizaciones que se suceden en estos casos. También se buscarán métodos para intentar disminuir este tipo de crímenes, así como educar y evitar la reincidencia en personas que ya han cometido algún delito de este tipo. En primer lugar, se procederá al análisis del significado del delito de odio, en general haciendo hincapié en la situación de los delitos relacionados con el colectivo LGBT y los diferentes tipos que existen, buscando una conceptualización de la palabra homofobia, que abarque todo esto, sin olvidar al resto de víctimas y de colectivos que padecen este tipo de crímenes. También se ahondará en los aspectos psicológicos que el origen de la homofobia puede albergar y de lo conocido como homofobia internalizada, procediendo de este modo a un profundo análisis de todas las formas de homofobia, como afecciones psicológicas o psiquiátricas, además de intentar encontrar un posible tratamiento para las mismas. A nivel psicológico se hablará también de los factores de riesgo y protección respecto a la victimización en este tipo de delitos y de las afecciones a nivel psiquiátrico y psicológico que las víctimas que han sufrido de este tipo de delitos pueden llegar a padecer, así como las consecuencias sociales que este tipo de agresiones pueden conllevar tanto para la víctima directa como para el resto de la sociedad. En el último lugar, se realizará una discusión relacionada con el tema del trabajo, pero en especial poniendo el foco en cómo se trata en España este tipo de delitos, tanto a nivel penal, hablando de las penas y la codificación legislativa alrededor de este tipo de delitos, como a nivel psicosocial respecto a la atención que se les da a las víctimas de estos delitos. Además, se analizará qué tipos de planes de intervención existen actualmente y cuál es el camino para seguir desde el punto de vista de neurocriminología positiva y la criminología. Delitos de odio. A lo largo del tiempo, las diferentes sociedades han tenido a señalar las diferencias de sus miembros por diferentes motivos. Esta discriminación hacia individuos o colectivos por parte de personas, grupos o instituciones no se trata de nada más que el reflejo de los prejuicios que se fraguan en la misma sociedad. Estos agravios que pueden llegar a padecer las personas que son discriminadas por este trato desigual no solo afectan al individuo que lo padece, sino que puede extenderse más allá, incluso del colectivo al que pertenezcan. Esta discriminación ataca a la sociedad en su totalidad, puesto que al discriminar a una persona por sus características y expresiones individuales afecta al núcleo principal de toda sociedad, la igualdad pese a las diferencias individuales que cada miembro de esta presenta. Es por este preciso motivo que se han discutido en profundidad las acciones legales que las sociedades toman para respaldar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, en especial en el ámbito internacional de los derechos humanos, por lo que no podemos hablar de un Estado moderno democrático de derecho si
Este no protege algo tan fundamental como la igualdad entre individuos. Sin embargo, a pesar del desarrollo de un código legislativo que vela por las libertades individuales de las personas, lo que falta en multitud de ocasiones es la elaboración y el desarrollo de un cuerpo de instituciones que se encargue de hacer cumplir estos derechos de forma eficaz. Existen multitudes de normas y leyes que promueven la inclusión de todo tipo de individuos sin importar sus diferencias y características personales, pero se echa en falta un instrumento que se encargue de castigar el incumplimiento de estas normas y por tanto el ataque a las libertades individuales de las personas discriminadas. En España existe una serie de recursos legislativos como la Ley 3/2016 de 22 de julio de protección integral contra LGTB y fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid, que protegen esta libertad y este derecho a no ser discriminados, en concreto a favor del colectivo LGTB, cuyos orígenes, junto con el resto del ordenamiento específico, analizaremos más adelante. Pero ahora viene la gran pregunta: ¿qué es un delito de odio? Podemos calificar como delito de odio aquellas acciones de cariz delictivo con las cuales el agresor busca agredir o menoscabar los derechos de la víctima por motivo de sus características propias o por el hecho de pertenecer a algún tipo de colectivo hacia el cual se siente animadversión, odio o rechazo. Así lo señala el profesor y político Wlado Kowalski en 2003, en el cual lo definió y dijo este tipo de delitos como un acto criminal motivado por la relación hostil, juicio negativo o prejuicio hacia la víctima como miembro de un grupo social particular o directamente contra el grupo social explícitamente prescrito en la ley como un delito. Un concepto muy interesante y que nos acerca al tema en el que más ahondaremos en este trabajo, la homofobia. Es también el que dan los escritores mexicanos Alejandro Brito y Rodrigo Parrini, los cuales afirman que podemos considerar como delitos de odio aquellos motivados por el odio que el victimario siente hacia la víctima o hacia el colectivo o grupo social al que pertenece, abarcando así la violencia verbal hasta la agresión física, pasando por las lesiones e incluso el abuso sexual. Continuando con el concepto que aporta Kambomboski, este defiende que lo que conocemos como delito de odio se compone por tres elementos esenciales para poder ser considerado como tal: el odio, el crimen y la víctima de este último. En este sentido, debemos entender el odio como una pluralidad de sentimientos negativos, con una amplia escala de intensidad, provenientes del agresor, debido a las diferencias o prejuicios que la víctima pueda ocasionarle. El odio, en este caso, tendría un valor equivalente a la discriminación al hablar del delito de odio. El elemento del crimen guarda relación con la especial significación del delito de odio, puesto que por sí mismo no puede existir, sino que debe acompañar a un acto ya comprendido como delictivo, como la agresión, el homicidio o el abuso sexual. Con el término víctima se refiere a que se trata de un tipo de delito especial, es decir, la víctima debe cumplir una serie de requisitos para que sea identificado como delito de odio. En este caso,
ser parte de un colectivo identificado por las características que comparten, ya sea raza, sexo, orientación sexual, procedencia, etc. Queda claro, por tanto, que los delitos de odio tienen su base en el odio que el agresor siente hacia la víctima de este crimen por su pertenencia a un colectivo afín a sus características individuales. Lo que no está tan claro es la siguiente cuestión: ¿qué características hacen que un individuo pase a formar parte de un colectivo? Según las diferentes definiciones recopiladas, podemos decir que cualquier característica identificativa puede hacer que una persona pertenezca a un colectivo cuyas características comparte, sin tener por qué ser el colectivo una minoría, siempre que se mantenga el odio o la animadversión hacia la característica que este individuo comparte con el colectivo al que pertenece, como la motivación principal del agresor. Estas características que vinculan a las diferentes personas que forman un grupo o colectivo varían según la procedencia o origen de estas, pudiendo diferenciar entre las que son inherentes a las personas desde su nacimiento, como podrían ser el género biológico, la orientación sexual o la identidad de género, y las que tienen un origen social o abstracto, como la ideología política o religiosa. Es necesario recalcar, como se ha comentado ya, que no es necesario que el colectivo que reciba este tipo de delitos sea una minoría, puesto que alguien podría atentar contra los derechos ajenos, motivado por el odio hacia las características que definen a los componentes de un grupo de personas que podríamos considerar privilegiadas, y esto sería también un delito de odio. Sin embargo, no podemos negar la realidad que se vive en España y en el resto del mundo, puesto que las minorías se encuentran en una situación de inferioridad respecto a situaciones de discriminación y son más propensas a sufrir este tipo de delitos. No podemos asumir que una persona de raza blanca heterosexual tiene las mismas probabilidades de sufrir un delito de odio que una persona homosexual o racionalizada. Por esto es importante dotar de especial protección legal a este tipo de colectivos, porque su situación social de indefensión les hace mucho más propensos a sufrir este tipo de delitos. Ahora él pasa a hablarnos de la homofobia. Después de haber definido con claridad lo que se entiende como delito de odio, se profundizará en el tema que realmente nos ocupa en este trabajo, la homofobia. La definición más conocida, más común empleada para este término es la actitud hostil hacia hombres o mujeres homosexuales, lo que indica que es un concepto bastante restrictivo e individualizador del proceso de discriminación. Por esto, el término ha ido evolucionando en el tiempo, llegando incluso a desarrollar una diferenciación entre homofobia general y específica, surgiendo términos dentro de la propia homofobia para hacer referencia a tipos de discriminación incluidos dentro de esta, como la bifobia, la lesbofobia o la transfobia. Los autores Weber y Smith popularizaron el término homofobia y fueron anulando gradualmente el enfoque de la mayoría de los psicólogos de entonces, que entendían la homosexualidad como una enfermedad mental. Weber aclaró su posición al respecto, afirmando que es la homofobia la que debiera tratarse como tal, en lugar de la homosexualidad. Sin embargo, ha habido una serie de críticas respecto al uso de esta definición dada por estos autores.
La primera es la connotación patológica del término fobia y sugiere, y la segunda hace referencia al individualismo del término, que dificulta la comprensión de la naturaleza colectiva de diversos aspectos de la discriminación. Como respuesta a estas críticas, en los años 90, varios autores comenzaron a sugerir otros conceptos. Uno de estos autores es Bethner Lang, el cual considera que la homofobia involucra dos fenómenos que no están vinculados necesariamente a la orientación sexual, en su opinión. La homofobia gobierna la relación entre hombres y mujeres, salvando el estado de masculinidad de forma de toda feminización, asumiendo que estas dos categorías se mantienen completamente separadas entre sí y además son jerárquicas, siendo la masculina la categoría superior. La homofobia mantendría esta separación jerárquica. Por tanto, la homofobia se encontraría muy ligada al sexismo y a la superioridad masculina. Es por este motivo que propone un tipo de homofobia específico, la familiar, que guarda relación con la hostilidad cotidiana hacia la orientación sexual en forma de abusos verbales y físicos. También habla de un tipo de homofobia generalizada que surge en contextos independientes a la orientación sexual, pero que guarda relación la transgresión de género. Los individuos que muestran una identidad de género que difiere al supuesto sexo biológico asignado al nacer serían víctimas de este tipo de homofobia generalizada. La homofobia sería, por tanto, un fenómeno principalmente masculino, al tratarse, según el autor, la clave para los hombres con la que lograr el dominio sobre las mujeres, mediante la estructuración de las relaciones entre los hombres a imagen y semejanza de las relaciones entre hombres y mujeres. Bethner Lang sugiere extender el concepto de homofobia más allá de lo estrictamente individual, para incluir la hostilidad o adversión que surge de factores sociales e ideológicos, e introduce el concepto de heterosexismo. Este concepto es complementario a la homofobia y describe un proceso que, ligado y similar a la homofobia, pero más complejo y al igual que el sexismo, es el heterosexismo. Es, según Bethner Lang, la expresión de una jerarquía de sexualidades. Lo que aporta este concepto de heterosexismo es la reintroducción de la noción de poder que no suele tener presente al hablar del término homofobia, y brinda la oportunidad de hacer un examen más detallado de la conexión entre el sentimiento antihomosexual y los roles de género. El heterosexismo es definido como un sistema ideológico que niega, denigra y estigmatiza cualquier tipo de comportamiento, relación, identidad o colectivo que no sea heterosexual. Existen dos formas de heterosexismo. Una es cultural y se relaciona con un sesgo heterosexual en los estilos de vida y las instituciones que componen la sociedad. La otra es psicológica y se relaciona con las actitudes y el comportamiento de los individuos que son dirigidos directamente a las minorías sexuales. El marco conceptual basado en esta noción de estigma sexual desarrollado por Erek funciona del mismo modo. Erek
identifica una estructura sexual que estigmatiza el heterosexismo que describe como una ideología que se traduce en prácticas institucionales de tal manera que pone en una situación de desventaja y desprotección a las minorías sexuales. Son dos los procesos que tienen lugar aquí. El primero tiene que ver con la suposición de que todos los individuos son heterosexuales, lo que significa que las minorías sexuales quedan invisibilizadas. El segundo describe cómo al visualizarse estas minorías sexuales, automáticamente se las trata de enfermas y antinaturales, lo que hace que estos individuos tengan constantemente la necesidad de justificarse y acaban teniendo una gran cantidad de problemas. Según Herek, más allá de esta dimensión cultural y colectiva, existe un estigma sexual que se experimenta y expresa directamente por los individuos, que se compone de tres elementos. Un estigma sexual representado consistente en insultos, ataques, marginación o rechazo a las minorías sexuales. Un segundo estigma sexual presentido que conduce a un cambio de comportamiento por parte de las personas que buscan evitar la estigmatización. Y un estigma sexual internalizado en el que las personas integran evaluaciones negativas de las minorías sexuales en sus propios sistemas de valores. Si estos individuos pertenecen a estas minorías, podemos describirlos como autoestigma, y si estos individuos son heterosexuales, se trata de un prejuicio sexual. Este modelo adopta un enfoque unificado de los distintos niveles, desde el nivel intraindividual a la ideología, empleando un enfoque psicosocial, mantiene la dimensión de poder fundamental de heterosexismo y utiliza un enfoque basado en la enfermedad para el concepto de homofobia. Si se abandona la distinción entre el heterosexismo cultural y el heterosexismo psicológico, se llega a una narrativa que es coherente con la idea del heterosexismo, que es necesariamente estructural y de naturaleza ideológica, y que únicamente es individual su expresión. Finalmente, el heterosexismo está integrado en el proceso de la heteronormalidad, la cual, al presuponer que la heterosexualidad es lo normal y lo superior, acaba formando parte de la manera en que la sociedad funciona, tanto para particulares como para instituciones. Esta regulación normativa opera en la vida cotidiana y también en las instituciones a través de prácticas regulatorias que reproducen y restringen la inteligibilidad de género, permitiendo únicamente la expresión de ciertas formas de género y prohibiendo las demás. Utilizando la matriz sexo-género, este proceso mantiene la consistencia entre sexo masculino o femenino, el género hombre o mujer y el deseo que debe ser heterosexual. Al reunir estos dos procesos de el heterosexismo y la heteronormalidad, se explica por qué la homosexualidad es invisible y excluida en todos los espacios sociales y por qué se estigmatiza como una orientación sexual desviada y patológica. Tras lo expuesto, podemos ver que la homofobia, tal como se usa actualmente el término, corresponde más a un fenómeno. Puede hacer referencia a fenómenos de naturaleza muy diferente, desde los insultos y agresiones
hasta la incapacidad de poner el matrimonio a disposición de personas homosexuales, y la vergüenza y el suicidio, todo lo que tiene lugar dentro de un marco normativo específico. Estos diversos fenómenos también se han conceptualizado a medida que la investigación sobre las actitudes negativas hacia la homosexualidad en la psicología social ha progresado, y a medida que los diversos conceptos que se han observado se han agregado al canon. Sin embargo, abordar la homofobia de esta manera plantea preguntas sobre cómo medir el fenómeno. ¿Cómo medir la homofobia? La homofobia se puede medir utilizando varios métodos. Eric propuso el concepto de prejuicio sexual, que describe las actitudes negativas hacia la homosexualidad. De este modo, vinculó la hostilidad hacia la homosexualidad con un gran cuerpo de trabajo teórico sobre el prejuicio. Esta redefinición de la homofobia como un prejuicio sexual nos permite ir más allá de la idea original detrás del término homofobia, que es que las actitudes y comportamientos que son hostiles a las personas homosexuales surgen principalmente del miedo y son tratados como una enfermedad. Estas son las pruebas que se utilizan más comúnmente en forma de medidas de autoevaluación, como se ve, por ejemplo, en la escala creada por Eric a mediados de la década de 1980, la escala de actitudes hacia lesbianas y gays. Este tipo de medida requiere que los encuestados declaren hasta qué punto están de acuerdo con una serie de afirmaciones sobre la homosexualidad y a veces la bisexualidad sobre individuos de minorías sexuales. También puede requerir que los encuestados declaren cómo de cómodos están con el contacto con personas homosexuales o gays y o lesbianas en diversas situaciones sociales. Sin embargo, los individuos ahora están menos dispuestos a expresar estas actitudes negativas abiertamente, ya que en las sociedades occidentales se ha desarrollado una norma general de tolerancia. Es por este motivo por el que los investigadores han creado escalas de prejuicios más modernas, en las que los elementos son menos abiertamente negativos que los utilizados en las medidas anteriores. Del mismo modo, se han desarrollado métodos de prueba implícitos. Por ejemplo, hay pruebas fisiológicas como la electromiografía facial, que es la medición de la aceleración de la frecuencia cardíaca, y la medición por resonancia magnética de la activación de la amígdala. También se ha utilizado la medición del tiempo de reacción como la prueba de asociación implícita y la tarea de asociación go-no-go, que prueban la fuerza de la asociación entre conceptos. Estas pruebas implícitas complementan las pruebas explícitas de autoevaluación y refinan nuestra comprensión de los mecanismos involucrados, además de permitir la creación de diferentes formas de interactuar con el público en general sobre el tema, independientemente de si las pruebas son implícitas o explícitas. Se interpretarán de manera diferente dependiendo de la definición operativa de homosexualidad que utilicen los investigadores. El contenido de las declaraciones obtenidas en las pruebas se puede relacionar con una variedad de fenómenos que están arraigados en una realidad histórica y política de la homofobia. Los aspectos morales o religiosos, la desviación o la patología, o la vida cotidiana. Por lo tanto, el contenido varía a lo largo de los años, centrándose en los aspectos a la luz de los temas que son prominentes en ese momento.
Por lo tanto, las medidas de homofobia dependen de cómo se vea la homosexualidad y la homofobia en la sociedad y cómo sea entendida por los investigadores en el momento en que se diseña la prueba. En particular, este contenido estará diseñado para observar la homosexualidad en general o a individuos de diferentes sexualidades, mujeres u hombres homosexuales. En primer lugar, o el primer tipo de escala solo mide las actitudes hacia la homosexualidad en general. Sin embargo, continuando con el trabajo de Here, desde mediados de la década de 1980, los investigadores Morrison, Raja y Stokes incorporaron gradualmente la diferencia entre hombres y mujeres homosexuales en su trabajo, con el fin de medir los prejuicios sexuales. A la luz de esto, surgieron en paralelo dos enfoques de estas escalas, que afectaron la forma en que se desarrollaron los ítems y cómo se describió el fenómeno de la homofobia en sí. El primer enfoque, que consideraba que las personas homosexuales eran un grupo minoritario cuasi étnico, lo que condujo a la implementación de elementos que medían las actitudes hacia la homosexualidad y las personas homosexuales en general. A la luz de esto, los encuestados no estaban destinados a establecer una distinción entre gays y lesbianas, ya que se entendía que compartían las mismas experiencias, la de ocupar una posición minoritaria. La jerarquía percibida aquí es que es de heterosexualidad y homosexualidad. Según este enfoque, el prejuicio sexual o la homofobia se miden como conceptos generales que en principio son neutrales en cuanto al género. Esto no aborda la discriminación que está vinculada al lesbianismo y la bisexualidad. Además, la situación de las personas que presentan un género no conforme, las personas trans, las personas transgénero y las personas intersexuales se invisibilizan con este concepto. Por lo tanto, pensar y probar la homofobia como una forma de prejuicio sexual parecería ser un concepto sexista. Por esto se intentó dar un segundo enfoque, el cual considera el tema utilizando un sistema de creencias sobre los roles sexuales que distinguen entre masculino y femenino y las diferentes posiciones sociológicas ocupadas por hombres y mujeres, particularmente en términos de dominación masculina. Usando este enfoque, la homosexualidad se considera una violación de los roles sexuales y, por lo tanto, las personas gays y lesbianas no son vistas como perpetrando las mismas transgresiones. Por lo tanto, los encuestados pueden expresar diferentes actitudes hacia una u otra categoría. En este enfoque, la jerarquía relevante involucra a hombres y mujeres. Finalmente, independientemente del enfoque utilizado, la pregunta surge de la distinción entre dos categorías esencialistas: homosexualidad y heterosexual, hombre y mujer. El uso de categorías implica tachar de inmodificables los procesos que se están describiendo y también invisibilizar a aquellos individuos que no se conforman como lesbianas, personas transgéneros, personas intersexuales y personas bisexuales. La mejor definición del concepto homofobia es la siguiente. La comprensión de la homofobia generalmente comienza partiendo de categorías como el sexo o la orientación sexual. Tal enfoque tiende a proporcionar una representación estática y fija del proceso de homofobia, en el sentido de que cada individuo es asignado a una sola categoría, en un proceso binario e incluso unitario. En otras palabras, este enfoque considera una sola dimensión del proceso. En términos de sexo, por ejemplo, un individuo solo puede ser un hombre o una mujer,
con estereotipos de género asociados con su sexo. Esta asignación no tiene en cuenta a las personas transgénero o intersexuales, ni a ninguna otra persona que presente una identidad de género no conforme a estos roles. Del mismo modo, la orientación sexual implica la oposición entre heterosexual y homosexual, lo que implica que la sexualidad debe caer en una de estas dos categorías. Por lo tanto, la sexualidad se limita a un tipo específico de práctica y no se presta atención a la diversidad de las prácticas sexuales de los individuos o a la naturaleza dinámica de la identidad, donde la forma en que los individuos se ven a sí mismos con el tiempo puede cambiar. Además, los que no entran en ninguna de estas dos categorías desaparecen en favor de una interpretación universalizadora de la formación del sujeto, que tiene el efecto de invisibilizar sujetos subordinados. Se puede ver que este enfoque dominante para comprender la homofobia descuida los efectos de dominación y presta atención realmente a la naturaleza dinámica de la acción humana. Por ejemplo, para Townsend, el prejuicio sexual es un fenómeno estático y fijo, más bien es fluido y cambiante dependiente de la situación en cuestión. En su investigación sobre la violencia homofóbica, Townsend sugiere que las motivaciones de los ataques se deben principalmente a la protección de su identidad masculina en lugar de un miedo irracional o patológico a las personas homosexuales. Tal violencia está permitida debido a una concepción del otro que se basa en una suposición de supremacía natural de algunas identidades sobre otras, que produce y reproduce un orden natural en el que las sexualidades no heterosexuales ocupan una posición subordinada. Esta concepción heterosexista recuerda el estigma sexual interiorizado. Sin embargo, este concepto, que considera la homofobia como un prejuicio sexual o autoestigma, tiene una visión algo estática del proceso, ya que está confinando por la categorización, mientras que Manso presenta esto como un concepto dinámico. El heterosexismo, siguiendo esta explicación, se da tan comúnmente dentro de las minorías sexuales como entre las personas heterosexuales y afecta a la vida de todos. Recurrir a la categorización o a enfoques binarios o unitarios oscurece en parte la forma heterosexista y heteronormativa por la que se rige la sociedad, cuando lo que debería hacer es denunciarlo. Esto se debe a que oculta toda una faceta de la sociedad detrás de la idea de un hombre o una mujer generalizada. Por esta razón, parece útil considerar la homofobia como un sistema complejo en el que el heterosexismo, el prejuicio sexual, la heteronormalidad, el sexismo y la dominación masculina interactúan entre sí. La idea del sistema homófobo, como forma parte de un enfoque psicosocial, promoverá, en nuestra opinión, una comprensión más matizada y completa de la discriminación, la desigualdad y la violencia que experimentan algunos ciudadanos, pero que también afectan a toda la sociedad. Esta idea también descubrirá situaciones violentas que hasta ahora han sido invisibilizadas. Vamos a hablar de tipos de homofobia. Una vez encontrada una definición completa del término homofobia, así como sus diferentes métodos para medirla, cabe destacar que bajo el término paraguas denominado homofobia existen diferentes tipos de esta misma, y cabe destacar la homofobia radical. En primer lugar, tenemos la homofobia radical o radicalizada, la cual se relaciona con el uso conocido de la palabra radical, que incluye violencia, la llamada a la violencia o acciones relacionadas que se califican como extremas. La tipología
sigue la conceptualización de Hopkins de la homofobia como violencia física y fuerte abuso verbal, económico y jurídico contra los homosexuales. La homofobia radical puede presentar tres formas diferentes. Primero, puede manifestarse como violencia directa contra homosexuales o activistas que luchan por los derechos de los homosexuales. Por ejemplo, actos como violaciones, palizas, lapidaciones e incluso asesinatos, también conocidos por el término inglés gay basting. Algunos ejemplos de esta forma de homofobia incluyen el uso de la violación correctiva como un medio para curar el lesbianismo en algunas clínicas de rehabilitación en Ecuador y casos de violaciones de lesbianas en Sudáfrica. Otro ejemplo es el ataque de enero del 2014 contra oficinas de alternativa Code y Bore, una prominente organización que lucha por los derechos de los homosexuales en Costa de Marfil, llevado a cabo por una multitud de 200 personas. También tuvo lugar este tipo de violencia en el barrio Girigiri de Abuja en febrero de 2014, justo después de la promulgación de un proyecto de ley de prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Nigeria. Un grupo de unas 40 personas irrumpió en las casas de 13 hombres homosexuales. Les golpearon con palos y les obligaron a abandonar el vecindario. La homofobia radical también puede manifestarse en forma de leyes contra la homosexualidad que incluyen algún tipo de violencia física, como castigo o sanción. Las leyes en países como Irán, Arabia Saudí y Sudán que estipulan una pena de muerte para actos de homosexualidad, y Malasia, que respalda la flagelación de personas involucradas en la homosexualidad, son casos de homofobia radical. En tercer lugar, la homofobia radical puede darse en forma de discurso de odio, cuyo objetivo es deshumanizar a los homosexuales. Aunque el discurso de odio extremo no es violencia física per se, su deshumanización de los homosexuales los convierte en carta blanca para cubrir cualquier tipo de abuso físico. Esto adquiere especial relevancia cuando este tipo de discursos proviene de personas con cargos políticos u otras figuras influyentes o líderes de opinión en una sociedad. La calificación de homosexuales como menos humanos o como peores que perros y de cerdos por el expresidente zimbabüés Robert Mugabe en 1995, por ejemplo, alentó o sirvió como carta blanca para que las personas agredieran o victimizaran a los homosexuales en sus comunidades sin temor a ser procesadas. De la misma manera, el llamado de 2008 del expresidente de Gambia, Yahya Jammeh, para que los homosexuales abandonaran Gambia, amenazando con cortarles la cabeza de no cooperar, equivalía a negar a los homosexuales la protección contra la violencia bajo el Estado. El discurso de odio contra un grupo puede ser un factor fuerte que contribuye a un clima de intolerancia dentro del cual la violencia contra ese grupo emerge y arraiga, como lo demuestran casos dados a lo largo de la historia humana como el Ku Klux Klan, las atrocidades del nazismo contra los judíos y el genocidio de Ruanda. Homofobia prohibicionista. Este tipo de homofobia está relacionado con sistemas regulatorios normativos de valores que prohíben o condenan la homosexualidad, pero que, a diferencia de la homofobia radical, no incluyen la violencia física como medida para hacer cumplir dicha prohibición. La homofobia prohibicionista, por lo tanto, abarca las categorías de Blumenfeld, de homofobia institucional, y la homofobia cultural. La homofobia institucional condena que está basada en reglas de la sexualidad entre personas del mismo sexo
y la cultural es la prohibición basada en normas y valores. Bajo este tipo de homofobia, el prejuicio contra los homosexuales puede incluir una serie de medidas sancionadoras, como el encarcelamiento, las multas y la exclusión social, etc. Ejemplos específicos de homofobia prohibicionista basada en reglas incluyen la sección 347 bis del Código Penal de Camerún y el artículo 319 del Código Penal senegalés, que prohíben la homosexualidad, cuya violación se castiga con una pena de prisión de hasta 5 años y o multas de hasta 200.000 francos. CFA en el caso de Camerún y de hasta 1.500 francos CFA para Senegal. Las leyes relativas a la homosexualidad promulgadas en Rusia en junio de 2013 y en Nigeria en enero de 2014, que criminalizan cualquier forma de defensa de los derechos de los homosexuales, representan otra dimensión de la homofobia prohibicionista. La prohibición basada en normas también puede manifestarse como una exclusión específica de los homosexuales de algunas formas de empleo o actividades sociales. Estados Unidos, por ejemplo, mantuvo la prohibición de que lesbianas y gays sirvieran en el ejército, hasta que esta exclusión fue declarada inconstitucional y revocada en el 2011. Del mismo modo, el Reino Unido mantuvo hasta el 2011 una ley general que prohibía a los hombres homosexuales donar sangre. Tales leyes prohibitivas relacionadas con la donación de sangre permanecieron en vigor en Irlanda del Norte hasta el 2016, cuando fue abolida. La homofobia prohibicionista, basada en valores y normas, varía de forma dependiendo del contexto social y cultural. La doctrina religiosa, especialmente el cristianismo, juega un papel tremendo en la promoción y defensa de la homofobia basada en valores y normas, en contextos muy diferentes en todo el mundo. Lionga, por ejemplo, destaca como las iglesias cristianas pentecostales alimentan actitudes negativas hacia la homosexualidad en Camerún al interpretar la homosexualidad como una abominación por la cual el Dios bíblico desataba un castigo severo en las sociedades que la practican o la respaldan. Los valores y las normas estereotipados en torno a la homosexualidad a menudo se traducen en el uso de chistes y etiquetas despectivas contra gays. Tales son las referencias peyorativas que tienen otro objetivo, que es desalentar la homosexualidad a través del ridículo que encarna el atributo de la homofobia prohibicionista. Y bueno, vamos a dejarlo por hoy aquí. Seguiremos con la homofobia negacionista. Y bueno, perdonar este asalto, pero creo que es un tema muy interesante porque nos habla del delito de odio y por supuesto también nos está hablando de la violencia y de esas exclusiones que existen en la sociedad hoy en día, a pesar de ser tan evolucionados en determinadas cosas y tan involucionados en otras muchas. Muchísimas gracias y en breve continuaremos leyendo este trabajo. Muchísimas gracias a todos por la deferencia de estar escuchando el trabajo de Víctor Carazo Colón. Muchísimas gracias. Buenos días.